Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y seguimos con las investigaciones sobre SM, que hay varias que hemos subido y va a haber muchas más. Y la investigación está orientada justamente a encontrar estos patrones comunes que suceden en las experiencias, las particularidades de cada experiencia y todo lo nuevo que las personas nos puedan agregar a los efectos de poder interiorizarnos y fundamentalmente de poder encontrar que la muerte no existe, que es el objetivo final, ¿no? En este caso, hoy estamos con María. María, bienvenida, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, don Jorge? Muchísimas gracias, María tiene la gentileza de comentarnos su experiencia y sin más presentación vamos a comenzar con el relato y nos vamos a ir metiendo un poquito en la experiencia. Contanos, María, ¿cómo fue esas experiencias que tuviste? A ver, eso hace más o menos unos 30 años. Yo me levanté ese día, me levanté como pesada, me sentía como débil, como pesada, como bajita, como down, sin fuerza, sin ánimo. Yo tenía a mi niño y el niño estaba con mi hermana. Entonces ese día yo estaba sola, que hasta le doy gracias a Dios porque estaba sola. Y resulta que yo, ya como a las 4 o 5 de la tarde, llegó un amigo a hacerme la visita, yo le abrí, nos fuimos hacia el comedor y yo me puse a conversar con él, pero yo ya me sentía todavía más como más débil. Cuando yo estoy conversando con él, yo estoy en el comedor y directamente a mi espalda quedaba mi cuarto y la cama estaba de forma de que me daba mirándose hacia allá, hacia el comedor. Yo estoy conversando con él y de pronto yo me paro, yo me sentía muy fría, las manos muy frías. Yo me paro y él me miró, se asustó y me dijo, ¿qué le pasa? Y le dije, no sé qué tengo, me siento muy rara. Entonces yo empecé a caminar hacia atrás con la mente de que la cama estaba allá porque yo sentía que yo como que me iba a desmayar. Entonces yo empiezo a caminar hacia atrás cuando él se paró asustado mirándome, entonces yo empecé a sentir un pito en los oídos muy fuerte y la luz se me fue apagando, se me fue cerrando, entonces yo empecé como a oscurecérseme todo. Cuando yo llegué, la cama mía era bajita y la baranda de abajo muy bajita. Entonces, cuando yo llego al borde de la cama, que yo lo sentí detrás de mis rodillas, entonces ahí sentí yo como que ya me podía dejar caer porque yo sentía la necesidad como de irme. Cuando yo sentí ahí, yo caigo a la cama y cuando yo caigo, en cuestión de milésimas de segundo, es que decir milésimas es mucho tiempo. En milésimas de segundo, ¡pah!, volteo y me paro y yo miro mi cuerpo, pero yo no relaciono que ese es mi cuerpo y que yo estoy aquí parada, sino que yo, lo único que en ese momento me entra en mi razón es, no me palpita el corazón. Entonces, yo desesperada, yo miro y veo al muchacho que viene hacia mí. Entonces yo le grito y le decía, el corazón se me paró, no me palpita el corazón, no me palpita. Yo desesperada, era una angustia de que él hiciera algo y le decía, el corazón, no escucho mi corazón, mi corazón. Entonces cuando él se va viniendo, yo voy a tocarlo como desespero, voy a tocarlo, pero yo no lo podía tocar, sino que yo llegaba como hasta cierta parte de él. Pero yo
no relaciono como de que no lo puedo tocar, sino que yo sigo con mi angustia de que el corazón no me latía, que como que uno, cuando está así como estoy aquí, como que uno interiormente se escucha el corazón. Claro. Porque eso fue lo primero, don Jorge, que yo sentí que el corazón no me palpitaba. Claro, claro, fue el primer síntoma que sentiste vos, digamos. Exacto. No, claro. Pues de verdad que toda mi historia, eso es lo que yo más grabado tengo. Cuando él se acerca, yo siento en mi espalda algo que me absorbe con mucha fuerza, como si fuera una aspiradora muy fuerte, me absorbe y yo quedo como en un círculo de este tamaño. Ajá. Pero yo me sentía el cuerpo. Yo me sentía mi cuerpo, pero yo era un círculo así blanco, de mucha luz, pero yo sentía mi cuerpo. Pero como le digo, yo ¿Dónde no... estabas? ¿Dónde estabas ubicada? En el marco de la puerta. Ajá. O sea que veías la escena desde arriba, digamos. Exacto, porque Ajá. yo veía el cuarto, o sea, yo no me fui hacia el techo, no, yo me fui hacia allá, hacia el marco de la puerta. Ajá. Estando ahí, yo miraba el cuarto como si fuera un cuarto de muñequero. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y como que ese cuerpo no era el tuyo, pero al muchacho sí lo reconocías. Sí, no, yo veía, pero yo no relacionaba de que yo estaba aquí, que mi cuerpo estaba allá, yo no relacionaba eso, no, Ajá. ¿Y vos para nada. lo Yo escuchabas a veía él? pasito, A muy él lo pasito, escuchabas muy despacito. pasito, muy bajito. Ajá, ok. Yo lo veía que me cogía de los hombros y me sacudía y me decía, genia, genia, porque él me decía, genia, genia, y me movía de los hombros y eso fue lo último que yo vi. Y de pronto algo vuelve y me absorbe y de pronto voy por el llamado túnel. Para mí, yo no lo vi como decir un túnel, sino que es un espacio totalmente oscuro, pero que allá en el fondo había una lucecita pequeñita, pequeñita, de una luz blanca muy fuerte, y yo empecé a irme hacia allá como dirigida. Ajá. Y la posición era la cabeza aquí, los pies aquí y las manos pegadas a mi cuerpo. Eso era lo que yo sentía en mi cuerpo, que yo iba a una velocidad así de esta forma. Cuando yo iba a una velocidad que no se puede describir, yo en ese momento yo sentía mucha paz, una paz que uno aquí nunca la va a vivir, por muy feliz que sea o por muy tranquilo que esté, esa paz no se siente aquí. Cuando yo me iba acercando a la luz, la luz se iba engrandeciendo. Cuando ya llegué y quedé de pie, o sea, yo venía en esta posición, sí. yo llego, yo quedo así, como estoy aquí. Yo lo único que hacía, yo no escuchaba nada, yo no olía nada. Yo lo único que sentía era mucha paz, una libertad impresionante y un amor. Era como que esa luz era amor. Claro. Como que esa... Y disculpame para ir aclarando algunas cosas. O sea que estas tres características que vos estás describiendo solamente se sentían, no había nada que lo provocara, no era que te ponías bien porque veías tal cosa. No, no, no. Era automático, aparecía todas estas sensaciones automáticamente, digamos. Sí, señor. Ajá. Y habías perdido total contacto con el cuarto, con el muchacho, con todo eso. Nada, no, no. Ajá. Ni recordaba a mi familia, ni recordaba a mi hijo, que es lo que yo más amo en esta vida. Ajá.
y que lo tenía pequeño y que era de lógico como preocuparme y decir, ay, aquí estoy o por aquí estoy, o no, yo no recordaba nada de allá, nada de eso de aquí de la tierra, yo no recordaba absolutamente nada, yo tenía mi mente como en blanco, como que yo me sentía así muy segura, muy tranquila, mucha paz, mucho amor, como que yo sentía como que yo estoy donde tengo que estar. Era Sí, como esa sensación. claro. Y frecuentemente a veces se escucha en otros relatos que a veces se genera un anclaje, por ejemplo, por un hijo, que ese anclaje empieza a condicionar la experiencia, digamos, y empieza a decir, no, pero yo no lo quiero dejar. No, acá en este caso, nada de eso, ¿está? No, no. Y la percepción de tu cuerpo había cambiado. ¿Cómo era hasta ahí en ese momento? O sea, vos Yo me te podías mirar el cuerpo o no? no. O No. sea, se siente el cuerpo, Ajá. usted siente que mueve como la mano, ¿sí? Como que se mueve, pero si usted, o sea, mirarse uno y verse como se ve aquí, no. Ajá. Es Ok. como, a ver si me puede entender, porque es que es como muy difícil uno con estas palabras, con palabras de acá, como descifrar claramente como esa sensación de que usted es su cuerpo, pero usted no lo ve, pero usted lo siente. Ajá. Yo Y sentía vos, mis piernas, yo y vos sentía mis... sabías que eras vos. O sea, sentías tus piernas, sentías tu cuerpo y sabías que eras vos, ¿no? Y con respecto a la escena de tu cuerpo allá en la cama, digamos, ¿ahí reaccionaste o todavía no te habías dado cuenta que estabas muerta? No, Ajá. no. Ni siquiera cuando regresé caí en cuenta de que me había muerto, que no, Bien, ni, no. bien. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, entonces cuando yo estoy ahí parada, era totalmente rodeada de esa luz blanca, fuerte, pero que no te fastidia tus ojos, porque no, o sea, es una luz blanca muy fuerte, pero no incomoda. Usted mira normal, yo miraba normal. Claro, yo al llegar a ese sitio, yo volteaba y yo miraba como a ver qué voy a ver o no sé, como que dónde estoy. Claro, claro. ¿Y irradiaba Yo algún tipo de temperatura eso? ¿O no? ¿Se percibía algún tipo de temperatura por la luz, digamos? Nada. no, Ah, yo no, o sea, yo sentía como mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor, muy bien. Yo me sentía como que yo sabía que como que eso ahí, yo ya había estado ahí. o sea, Esa era como no te la generaba sensación. ninguna extrañeza, digamos. Era como No, que estoy donde sí, tengo que estar, digamos. sí, Como que lo exacto, conocías el lugar, digamos. Ujú. exacto, como que, llegué aquí, bueno, yo estoy bien aquí porque yo como que no era como, ay, ¿dónde estoy? O, no, Claro, era claro. Que a lo mejor tranquilidad. alguno puede pensar que sería lo esperable eso, ¿no? Es decir, la desesperación de, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué No, pasó? ¿No? Nada de eso. no, yo Ujú, sentía mucha tranquilidad, mucha paz, que aquí jamás jamás la viviré, yo lo digo, jamás. ujú. La paz, la tranquilidad, la libertad, era una libertad indescriptible, es que uno no haya como palabras como para Claro. explicar, porque Ujú, aquí tú dices paz o libertad, pero eso no tiene ninguna comparación. ujú. Bueno, yo estoy parada y yo empiezo a voltear de esta manera, muy despacio. Yo me sentía flotando, yo no sentía como que mis pies estaban tocando algo, sino que yo iba volteando, pero como que no era yo misma, sino como que algo era lo que me estaba como haciendo girar. Ah, no dependía de tu voluntad, digamos. No era una No, cosa de tu voluntad. Ajá. no, ni me sentía forzada ni nada, sino como que yo sentí como que algo me volteó y le di toda la vuelta completa como al espacio, pura luz, por donde yo miré, todo era luz. Cuando ya di la vuelta completa, yo sentí
a mí se me murió una hermana de 16 años. Yo sentí que ella llegó. Ajá. Cuando yo estoy parada, yo siento que me ponen algo detrás de mis rodillas, como decir, como una silla. Entonces yo inmediatamente siento y me siento. Cuando yo me siento, mi hermana, la que murió, ella se sienta al lado mío, pero al lado contrario, ella mirando hacia allá. Yo siento que ella me coloca la mano en el hombro y la carita de ella me la pega a la mía y me aprieta duro, como saludándome. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí. Y perdóname, ¿cómo la reconociste vos que era tu hermana? ¿La veías? Sabía que era ella. Ah, vos sabías que era ella. Ajá. Sí, ella tenía un humor especial, como el olor de cada ser humano. Ella tenía ese humor y cuando ella me acercó, yo se lo sentí. Ajá. Bien. Cuando ella me apretó duro, ella se quedó hablándome en el oído y me habló y me habló y me habló y me dijo mucho, pero yo sentía la mano de ella aquí así y me tenía recostada hacia ella y me dijo y me habló y me habló y me habló que si yo le fuera a decir tiempo, yo le diría, me habló por ahí media hora, si yo fuera pues a ponerle tiempo, pero allá tiempo no existe, allá no hay tiempo. Eso es otra cosa, que allá no existe el tiempo. Claro, claro que sí. Cuando ella ya me termina de hablar, entonces vuelve y me aprieta como despidiéndose. Yo estoy segura que fue ella. No, es que es muy difícil explicar porque como que ese espíritu está tan transparente como estoy yo. Ajá. Ajá. O sea, no lo podías ver tampoco. No, yo no, o sea, yo físicamente a ella no la vi, pero la sentí y yo sabía que era ella. Yo estaba segura que era ella. Bien. Y ella me habló, ya se despide de mí. Y cuando ella se despide de mí, yo siento que se va. Yo siento como que se para y se va. Pero yo no vuelvo a mirar, sino que yo me quedo así como quieta. ¿Y Entonces luego qué experimentaste ahí? O sea, ¿se podía experimentar emocionalidad ahí? Por ejemplo, que te sintieras mal porque se iba. ¿Sentiste algo de eso o no? no. Ajá. Yo no sentí en ningún momento ni tristeza, ni angustia, nada. Yo lo único que sentía era mucha paz y mucho amor, mucha tranquilidad. Eso era lo único que yo sentía. Yo no pensaba, pero si ella está muerta, pero porque no la podía ver, pero O que se fue, nada, nada. no, no. Ajá. ¿Y qué te Sencillamente, dijo? sencillamente, como que cuando ella me terminó de hablar, yo sentí como que, bueno, entonces ya me dijo lo que me tenía que decir, bueno, entonces ya. Bien. ¿Y podés contar qué te tenía que decir? ¿Qué te Este es el, dijo? este es el momento en que yo no, esa es mi gran incertidumbre, Ah, ajá. porque yo nunca, pues yo cuando ya volví, yo nunca he tratado por todos los medios, pero ¿No no recuerdo, recordás qué te dijo? una sola palabra. Sé que me habló mucho al oído. Ajá. No sé qué me diría, usted no puede quedarse, usted se tiene que ir, acuérdese del niño. No, yo no sé qué me dijo. Yo no he podido recordar. Quizás yo lo que pienso es que yo lo tengo en mi inconsciente, Claro, pero claro. no lo puedo recordar. Y esa ha sido una incertidumbre desde que a mí me pasó eso. Cuando ya ella se fue, vuelven y me paran, porque yo sentía como que algo me empujaba o me manejaba, entonces me pararon. Cuando ya me paré, yo de un momento a otro volví otra vez y sentí en la espalda como que algo me absorbe muy fuerte.
como una fuerza muy grande, como me absorbe. La misma sensación que antes, la misma sensación. Igual, Ajá. igual como me fui, me devuelvo. Entonces, ¡ram! Por el túnel. Ajá. Yo digo que es un espacio oscuro, como decir, como si yo fuera de la Tierra a la Luna. ¿No ve que uno ve como el espacio oscuro negro? Y la Luna se ve blanquita. Haga de cuenta que yo hubiera salido de la Tierra y me hubiera ido para la Luna. Claro. Y había visto todo el espacio en negro. Es más o Claro. menos como para que me entienda un poco Sí, la sí. idea. Sí, sí. Cuando vuelvo otra vez al marco de la puerta, Sin ningún otro tipo de percepción, como aparecen, por ejemplo, en otras experiencias, vi mi vida como en una película, vi a alguna persona más, vi alguna entidad espiritual, nada, nada. nada, ni olores, ni colores, ni flores, ni en absoluto, nada, 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 nada. Uh-huh. Ya estoy en el marco de la puerta. Uh-huh. Cuando de pronto, ¡fua!, bajo y quedo otra vez parada al pie de mi cuerpo, y entonces yo veo que está el muchacho. A ver, cuando él sabía de dar primeros auxilios. Uh-huh. Eso ya después él me lo contó. Él me luchó mucho porque él me tomaba el pulso, él me ponía la mano aquí, él me dio respiración boca a boca, él me hizo en el pecho, incluso llegó a tanto desespero que él me coge, me levanta, me pone el brazo encima de los hombros de él y corrió por toda la casa como tratando a ver si de pronto yo reaccionaba al dar él toda la vuelta por la casa. Cuando él ve que no, vuelve y me lleva a la cama, que de eso yo no tengo ni la menor idea. Eso es lo que te cuenta él después, digamos. Exacto, Ajá. exacto. Entonces yo estoy parada mirando mi cuerpo, pero vuelvo y le digo, tampoco reacciono y digo, este es mi cuerpo, yo qué estoy haciendo aquí. No, yo solamente, yo miro, y cuando yo me miro, yo siento el mismo zumbido en los oídos y como la misma maluquera. ¿Qué sería Yo no sé, maluquera? ¿Qué sería? que cuando uno se va a desmayar, que se le cierra, La que le da, sensación. sí, se le va como la luz a uno. Uh-huh. Entonces yo sentí que me desmayé. Cuando yo llegué y hice esto, yo sentí que yo entré por el pecho. Uh-huh. Cuando yo entré por aquí, yo sentí un dolor tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo sentí como si a mí se me hubiera parado la pata de un elefante. Oh. Ese fue el dolor, como si algo me hubiera pisado muy duro. Uh-huh. Claro, cuando yo siento ese dolor, lo que hago es, ¡ay!, porque fue un dolor muy profundo. Entonces ahí es cuando yo reacciono. El muchacho vivía a las 2 cuadras de mi casa. No sé si le dicen cuadra aquí, Sí, sí. en Cuadro, blog. sí. Bueno, Sí. él vivía ahí y él había llamado en su angustia, llamó al papá y a la mamá a decirles, ella se me murió. Corran, corran, que se me murió Genia. Porque ya él me había hecho de todo. Él llegó a ponerme por último ya el espejo, porque la respiración empaña, y él era, espere y espere, y mirando, y miraba el espejo y nada. Él dice que insistió. Cuando ya yo vuelvo en sí, yo medio me levanto y caigo, entonces yo sentía como una pesadez, yo me sentía como desencajada, Uh-huh. como que yo no me sentía extraña. Cuando yo abrí los ojos, yo los veo a los 3 ahí llorando, desesperados, y entonces ya ellos empiezan a traerme algo caliente como para que yo recupere como Claro. la...
yo he sufrido de la presión bajita, o sea, la presión mía ha sido más baja, yo creo, porque vean, yo lo más impactante, porque yo he escuchado muchas experiencias de estas, y dicen que están en el hospital, que les dio un paro, que estaban tomando medicina, que estaban dopados, que estaban en una cirugía. Yo no había... O un accidente, claro, nada. Yo no me había caído, yo no había tomado ninguna medicina, yo no tenía ninguna medicina en mi cuerpo, yo estaba sana, yo estaba bien, yo estaba normal. O sea que lo atribuís a la tensión arterial, digamos, que bajó sí, mucho y... sí, yo digo que a mí se me fue al piso, Ajá. eso fue todo, que se me fue. Después no hubo ninguna manera de testear eso, digamos, te hicieron análisis, cosas para ver, a ver Ojalá. qué habías tenido, digamos, qué No, pasó. no, no, yo lo tomé como que me desmayé. Ajá. Y lo que él me decía, yo decía, ay, pues no, eso como que en ese momento, a ver, uno joven es como muy relajado, muy tranquilo, como que, bueno, me pasó esto, bueno. Pero mi experiencia sí la tenía allá adentro, sí la guardé, porque yo pensaba y yo decía, si yo cuento esto que yo viví, no me van a creer. Claro. A mí no me van a creer esto, me van a decir que estoy loca o que me la inventé. Uh-huh. Entonces, no se lo conté a nadie, eso quedó dentro de mí. Yo estuve como unos 3 mesecitos, como que yo recordaba y recordaba cada paso, cada momento, cada segundo, como esa experiencia eh, tan, como, tan fuerte que no se te va un mínimo de detalle. Uno cierra los ojos y piensa en esa experiencia y la vive perfectamente igualitica, sin ningún cambio. Si yo le cuento esta historia y la he contado a millones de veces, uno la cuenta igual. Claro. Es algo que queda como tan marcado en la vida de uno que entonces yo no fui donde ningún médico, don Jorge, yo no fui donde ningún médico, a mí como que eso no me, o sea, como que eso no me preocupó, pienso yo, no. Uno Y, joven es muy relajado y muy tranquilo. claro, claro. ¿Y la reacción del muchacho cuál fue al verte reaccionar a vos? No, él estaba, o sea, él había llorado, temblando. Claro, porque además Para, era un problema, ¿no? Porque vos te para, moriste sola con él ahí, o sea, era todo un tema de investigación, digamos, ¿no? Era un total, problema. total, sí, Claro, total. claro. Y la mamá llorando, y ¿qué te pasó? Porque la señora, ella se llama Lucía, doña Lucía, me quería mucho a mí, pero ¿qué te pasó? Y le dije, ay, yo no sé, yo sentí que mi corazón se me paraba, yo sentí que se me fueron las luces, yo sentí mucha malestar, desde temprano yo me sentía muy mal, mm, pero, no, vea, yo le voy a traer una aromática, que la aromática la calienta. Uh-huh. Y entonces ya después él diciéndome, ay, yo le decía a mi mamá, ¿cómo le vamos a decir a doña Leticia? Porque cuando llegó el papá y la mamá, yo todavía estaba muerta. Qué bárbaro. Y Yo él, tenía la... tu amigo, en algún momento digamos, tanto ahí o después, te pudo decir cuánto tiempo había pasado que vos estuviste así. Él dice que unos 12, que unos 10 a 15 minutos. Él Ajá. estuvo en esta carrera. No. Yo he tratado mucho como después ya como de hablar con él de eso y, o sea, fue tan traumático para él como que la experiencia, él sufrió mucho, Uh-huh. que él no hable de eso, ay, no, a mí no me hable de eso, Ah, ay, no no, yo quiere hablar, no quiere hablar del tema. él le da una cosa Pobre, horrible. pobre. Claro. Yo todavía tengo contacto con él, pero yo hace poquito intenté como preguntarle porque pues debido a que como he estado conociendo del tema,
he querido saber más cosas, pero no me acepta, me Ni, dice, no, yo no quiero hablar de eso, a mí no me hable de eso, ni siquiera digamos, al tener conocimientos de hacer RCM, de resucitación, ¿no? RCP, algo debe saber, ni siquiera la conversación fue en torno de extrañarse, ¿cómo 10 minutos, 15 minutos muerta? ¿Cómo puede ser esto? Porque muchas veces sí. una de las cosas es, no puede ser que mueras 10 minutos o 15, o como 24 la entrevistada anterior, y vos decís, Sí. pero ahí ya empieza el deterioro neuronal, ya la falta de oxígeno, resulta que no es así. No, sí, o sea, él sí en su angustia me decía, es que usted se me murió. Y le decía, no, o sea, yo le decía a él, no, yo me desmayé. No, usted se murió. Mire, yo le ponía el espejo, yo le hice en el pecho, yo le hice, o sea, él me explicaba todo lo que él había hecho y que por último lo único que hizo fue reaccionar y decir, voy a llamar a mi mamá que me venga a ayudar con esto porque no puedo. Claro. Él estaba llorando, él llorando de verdad, lloraba en una angustia, o sea, yo le veía, o sea, él estaba más angustiado Que por vos. esa experiencia que yo, que había hecho eso. Claro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bien, y ahí entonces, esto me llamó la atención, esto de sentirte desencajada. ¿Tiene algo Total. que ver con que como que, no sé, me da a entender o a pensar que como que mi espíritu no había entrado del todo todavía, una cosa así es? Sí, a ver, le explico. Yo estuve 3 días después de que me sucedió eso. Yo estuve 3 días que yo me sentía como que el espíritu mío estaba, o mi energía, mi espíritu estaba como aquí. Entonces yo caminaba y yo sentía como que caminaba en el aire. Ah, 3 días fueron así y me sentía muy triste, muy como aburrida de por qué me vine, por qué no me quedé por allá, yo por qué me tuve que venir o por qué me mandaron. Era como esa angustia, ese desespero de yo estaba bien. Y le digo, fueron 3 días que ni siquiera yo pensaba en mi hijo, que es lo que yo más he amado en toda mi vida, que es lo único que yo tengo, mi tesoro, mi todo es mi hijo. y nada, Entonces, y no, nada, yo ¿no? no Pensé. pensaba en mi niño, sino que yo lo que pensaba era, ay, yo por qué me vine o a mí por qué me mandaron. Yo veía todo extraño, yo veía como las casas, como todo, yo me sentía extraña, totalmente diferente. En la que se fue no volvió igual, eso sí se lo puedo garantizar. La que se fue no volvió igual. No sé si me hicieron algo, si me untaron algo, pero la que volvió no es la misma. Ahora vamos a profundizar un poco en la post-experiencia, pero digamos, para ir cerrando la primera parte, Ujú. entonces, ¿qué sucedió? O sea, después la cosa se empezó a encauzar dentro de la, entre comillas, normalidad. Vos empezaste después de esos 3 días Sí, con tu vida, y sí. esto no, como pasa muy frecuentemente, no se lo relataste a nadie por estos temores que contabas antes, ¿no? Que me van a tomar por loca, y te lo fuiste quedando, ¿y qué pasó? ¿Qué empezó a pasar en vos? A ver, a ver, yo no sabía que era una SM, yo no sabía que lo que yo había vivido era una experiencia cercana a la muerte, yo no, en ese entonces yo no tenía ni la menor idea, solo pensé, me desmayé, pero las imágenes que guardaba, yo decía, yo no se lo cuento a nadie, ¿para qué? A mí nadie me cree, no me van a creer, en fin. Yo ya al pasar los días y los días, ya yo fui como dejando eso ahí guardado, pero yo no se lo contaba a nadie, porque, o sea, la sensación o lo que yo siempre pensaba era, ¿para qué voy a decir eso si a mí nadie me va a creer? Claro. Yo
como le digo, yo no conocía de esa experiencia hasta hace que unos 4 o 5 años que más o menos empecé a ver en YouTube. Un día cualquiera vi un video y dice, estuve muerto y regresé. Entonces a mí me llamó la atención y yo dije, ay, ve, a este como que le pasó lo mismo que a mí. Entonces lo vi. Cuando dice, es una SM, una experiencia cercana a la muerte, yo, ay, ve, o sea que si le ha pasado a otras personas lo que me sucedió a mí. Entonces ahí empiezo a ver y a buscar. Claro, averiguar. Vida después de la muerte, sí, empiezo a ver entrevistas, gente contando su historia. Entonces ahí fue donde yo dije, ay, ves, sí, como que, o sea, lo que yo viví, sí fue eso, una experiencia cercana a la muerte. O sea, que yo, o sea, imagínense pasar tantos años para yo caer en cuenta y decir, estuve muerta, me fui y regresé. Claro, porque ¿qué habían pasado? ¿20 y pico de años? ¿Cuánto había pasado? 30, más o menos, 29, 30 años. Imagínense todo lo que pasó. Claro, Entonces, no sabía qué era eso. qué bárbaro, qué bárbaro. Y digamos, cuando vos caes en la cuenta, esto fue una SM, digamos, lo racionalizás, decís, bueno, esto fue lo que me pasó. Digamos, antes de eso, vos, post experiencia, empezaste a percibirte a vos me decías que no fuiste la misma, ¿no? ¿Por qué no fuiste la misma? ¿Qué empezó a pasarte? A ver, primero que todo, como que se triplica una sensibilidad. Ajá. O sea, empieza uno, digamos, lo material, todo lo material para mí, desde ese punto en adelante, jamás. A mí no me interesa lo material, nada. ¿Y Como hoy, antes sí te interesaba? O sea, sí, lo registrás como un cambio violento, digamos, como una cosa... sí, Ah, sí. o sea, eh, te interesaba dentro de la normalidad que le puede interesar a cualquiera de las sí, cosas, no por un sí, interés particular. Pero sí exacto. empezás a registrar que ahora No, no. Ajá. nada. ¿Qué más? Yo hoy me puedo quedar con la ropa que tengo y ya, y no me interesa. Ajá. A mí en ese momento, o sea, a mí ahí es donde entra uno a valorar es la relación humana, mi relación con las personas que yo amo. O sea, Ajá. eso es lo que me importa a mí, eso es lo que a mí me llena mi vida, el yo tener una buena relación con las personas, el servir, eh, el tener como mucha misericordia con la gente, ¿me entiende? Como que Sí. me duele, una sensibilidad, más que todo es una sensibilidad donde yo percibo también, digamos, eh, como muchas cosas ¿cómo le explico? Como que, digamos, usted llega donde mí y usted está bravo conmigo, tiene algo que sentir, pero usted me está sonriendo, me está saludando, me está hablando, me está, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué alegría de verte. Pero en realidad yo le estoy viendo su fondo, yo le estoy Ajá. viendo, le estoy sintiendo O sea, su sentimiento claro, real, claro, le claro. estoy viendo como que usted, no sé si me se explica. Sí, 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 o sea, como que percibís la emoción real o la intención real de la persona, digamos. Bueno, Sí, eso es frecuente escucharlo, como también sí, es frecuente escuchar, que ahora te lo voy a preguntar, el orden de algunas sutilezas con respecto a lo paranormal, ¿no? Hay mucha gente que después de una experiencia empieza a percibir desencarnados, o empieza a tener visiones hacia adelante, o empieza, ¿no? O sea, este tipo de cosas también se escuchan mucho. ¿Qué fue tu caso de todo esto? O de a ver, lo que venías relatando, digamos, ¿no? yo, digamos, por ejemplo, cuando se va a morir alguien cercano a mí, es como, no sé si, no sé explicarlo, en sueños,
esa persona como que se viene a despedir de mí. Ajá. Me ha ocurrido en muchos casos, en muchas situaciones. A mi hermana se le murió su esposo. Y él vino a despedirse de mí y yo ya sé cuando la persona se entra porque, a ver, yo siempre he dicho que yo llevo 2 vidas, una despierta y una dormida. Cuando yo duermo, yo sueño toda mi noche. Ajá. Y yo recuerdo cuando me despierto todo lo que soñé, la ropa, lo que hablé, lo que hice, o sea, todo. Sueños extraños, sí. Cuando alguien se va a morir, lo que yo noto es que siempre esa persona viene, tengo el contacto con la persona y luego la veo que se entra a un cuarto donde no hay salida. Ajá. Yo bajo siempre, bajo porque tengo que bajar escalones. Bajo y miro y eso es, la persona yo la vi que entró. Bajo como para ver para dónde se fue y bajo y miro el cuarto y el cuarto está vacío. Y no hay ventana, no hay nada. Es un cuarto que solamente tiene la entrada que es la puerta. ¿Entiendes? O sea que cuando vos eso lo observás, simbólicamente se muestra y vos te haces dar cuenta que esa persona va a partir. Sí. Y al otro día te enteras que partió. A las 2, 3 días murió. El día que fue con el cuñado, ese día yo estaba soñando con él. Yo estaba sentada como en un descanso en unas escalas y yo miraba y había una puerta arriba y yo subí porque tocaron. Yo abro la puerta y era él. Ajá. Él pasa al lado mío, me mira, baja las escalas, voltea. Entonces yo bajo detrás de él, ¿para dónde va él? Bajo, cuando lo veo que él baja otros escalones, al dar la vuelta baja los otros escalones y entra a un cuarto. Yo sigo detrás de él y cuando llego al cuarto está totalmente vacío. Ajá. Y en ese instante que yo digo, ay, ¿para dónde se fue? En ese instante mi mamá me despierta diciéndome, Genia, Genia, se murió Mauro, se murió Mauro. Qué bárbaro. ¿Y siempre ese sincronismo con todos te ha tocado? Ajá. Qué bárbaro. Sí. Claro, qué interesante. ¿Y no te Ahí, dicen nada? ¿No te dicen nada? no, Nunca. no, no, Ajá. no, no me Bien. hablan, Ajá. no me hablan. ¿Y Solamente me miran y el gesto como, cómo como, es? El como, gesto. de, como de seriedad. Ajá. No de esa, no, como de seriedad. Entonces Ajá. yo siento como que yo tengo que seguirlos. Entonces yo los sigo y cuando llego a un cuarto y siempre el cuarto es, yo no sé si le puedo explicar el ladrillo. El bloque es sin revoque, o sea, es como en obra negra, me explico. Sí, sí. Sí, sí. Y el piso no hay baldosa, sino que es como tierra. Ajá. Y el cuarto es un cuarto total, pero no tiene ninguna ventana, nada, sino que solamente está la entrada ahí. Yo entro, miro y no está. Entonces me despierto y eso ya ahí mismo yo siento como ese dolor, esa tristeza, digo yo, ¿quién se irá a ir? Entonces, porque, digamos, las veces que me ha sucedido eso, que han sido muchas veces, han sido personas, digamos, conocidas, muy cercanas, y personas como vecinos. Ajá. Nunca alguien Exacto. que no conozcas. No, no. Bien, bien. ¿Y qué otro tipo de experiencias se han generado post-SM, digamos? Esto que te decía yo de otro tipo de percepciones, ¿eso también o no? Sí, yo llego a una casa y yo percibo si hay espíritus Ajá. buenos o malos, yo los percibo. Uno, porque de verdad le digo,
A ver, cuando yo estaba en una edad de los 13, 14 años, 12, 13, 14 años, yo iba éramos 5 mujeres. Ujú. Dormíamos en un solo cuarto y yo escuchaba una voz cuando yo estaba como ya quedándome dormida, yo oía una voz que me decía, Genia, Genia, me llamaba. Ujú. Entonces yo volteaba a mirar y yo decía, ay, ¿quién me llama? ¿Pero por qué? Y yo le contaba a mis hermanas y ellas se reían de mí. Claro. Entonces yo decía, ellas no me creen. De pronto estaba en el baño y de pronto oía esa voz que me llamaba. Y yo, ay, tan raro, pero ¿por qué? Yo les decía, yo les digo la verdad, a mí me llama alguien. A mí se me murió mi hermanita, que le dije, la que fue la que me recibió en esta experiencia. Cuando ella murió, ella empezó a hacer cosas en la casa. Ajá. Y yo les decía, es cielo, es cielito, es cielito. Porque yo la sentía, es que yo la sentía. Pero por eso, como le digo, yo ya llega uno a un punto donde ya uno no le dice nada a nadie porque en verdad, y uno entiende también de que la gente pues, es difícil de que le crean a uno. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Y en ese momento a Cielo la pudiste ver así, No, la nunca. sentí, no, La la sentí. sentía, sí, la sentía. O sea que ya tenías una especie de percepción preexistente a la experiencia, la SM, ¿no? Ya tenías Sí, algo. Ajá. sí, yo tenía como una sensibilidad, pero ¿Te, no, te había no. pasado algo antes? ¿Algún otro tipo de experiencia así? A ver, cuando yo tenía un añito, Ajá. mi mamá me contó que a mí me dio, o sea, a mí me cuidaba una muchacha y yo estaba dormida y como que me desperté, entonces la muchacha me cogió y me llevó a bañarme, el agua fría helada, yo estaba acabada de despertar, estaba acalorada y ella me metió ahí. Entonces, inmediatamente mi mamá dice que yo me caí y que yo era sin fuerza, como una muñeca de trapo. Uh-huh. Ella me llevó al hospital, el médico le dijo, yo le tengo que poner una inyección a ella. Era una inyección, dice que era pequeñita, rojita, como de 1 centímetro. Y le dijo, esto es de vida o muerte, usted tiene que firmar aquí para autorizar, para hacerse usted responsable, porque esta inyección es de vida o muerte. Yo se la voy a aplicar. O ella vive o ella se le muere ya aquí. Entonces mi mamá le dijo, ya. ¿Yo dónde firmo? Usted firmó. Y ya a la media hora volví. Yo tenía un añito, yo no recuerdo nada de eso. Después de mi experiencia, tuve otra, de la experiencia de la SM, tuve otra que fue, me morí de la risa. Ah, ¿cómo es eso? A ver, contanos. Literalmente te moriste de la risa. Sí, señor. ¿Por Sí, vos. qué? Yo estaba en una reunión con una prima, estaba en una reunión con unos amigos, estábamos en un patio, en una piscina y estaba con los amigos, yo era la mayorcita porque ellos eran jóvenes, teenagers, y entonces yo estaba con ella y estábamos haciendo un juego que yo nunca lo había jugado y entonces ya cuando me toca a mí, yo empiezo a tirar y a ganar, seguido, constante, constante, cada que yo tiraba ganaba y si perdía pasaba otra persona, pero nada. Entonces nos empezamos a reír y a reír y a reír y de pronto yo empiezo a reírme y ya yo quería parar, pero yo ya no podía, no podía parar, yo quería parar de reírme, pero no podía. Qué No sé si bárbaro. ha sucedido, No, pero no, entonces sí, a veces te pasa que como que es uno quiere como parar y muy profunda la risa y aparte, en el caso que lo hayas hecho porque
viste algo o pasó algo, lo seguís rebobinando en el momento y eso te da más risa y a risa. no podés parar. Entonces Sí, yo sí, quería, pero no podía, y de pronto ya como de reírme tanto, porque como cuando uno se ríe mucho, uno se ahoga, como sí, claro. que le falta el aire. Entonces yo empecé a sentir eso y de pronto ya no pude más y me desmayé. Wow. Cuando yo me desmayo, claro, todos corren, pero a mí me sucede de que yo no entendía porque yo estaba en el suelo, yo tenía los ojos cerrados, pero en el espíritu yo los tenía abiertos y yo era mirándolos a todos. Yo volteaba y los miraba. En esa experiencia yo no me salí del cuerpo, Ajá. no, pero mi espíritu estaba, o sea, yo tenía los ojos abiertos y yo los miraba y yo decía, pero ¿qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué lloran? ¿Por qué gritan? Pero no hablaba, sino que yo pensaba, yo decía, ¿qué les pasará? ¿Qué tienen? ¿Por qué gritan? Si yo estoy bien, era lo único que yo decía. Entonces, los gritos, entonces uno de ellos dice, tirémoslo a la piscina. Entonces la mamá, que era la que estaba responsable de ahí, les dice que no, no, ni riesgo, se ahoga, no pueden tirar a la piscina. A ella hay que llevarla urgente al hospital. Y me montan al carro de mi prima, en el lado de, no atrás, sino al lado de El ella. acompañante. Uh-huh. Exacto. Y luego ella se monta y pues yo la miraba a ella y yo no entendía porque yo la veía a ella como llorando y con angustia. Ay, no, ¿qué es esto? Y ella arranca, entonces yo miraba y veía los árboles, yo veía todo como si yo estuviera normal, pero en el cuerpo yo estaba totalmente desgonzada, totalmente. Y así en el camino, ella llegó un momento como que se desespera, entonces ella coge y para, coge el retrovisor, yo la veo que ella coge el retrovisor, se sale del carro, se viene para el lado mío y me pone el retrovisor aquí y espera. Entonces, cuando ella mira, yo la estoy mirando a ella. Cuando ella me pone el espejo, y cuando ya ella lo mira, ve que no lo empaño, entonces lo tira porque ella no lo puso de nuevo ahí, sino que ella lo tira y ella da la vuelta y se monta y arranca. Ya llegamos a la casa porque ella se fue derecho, entonces me bajan del carro y entonces yo tengo 2 tías y una de ellas lloraba y decía, ¿cómo le vamos a decir a Leticia que se nos murió Genia? Entonces yo las miraba y yo decía, pero si yo estoy bien, ¿cómo que yo estoy muerta? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Y no Entonces, intentabas hablar, no hablabas para afuera no, con el cuerpo no no, hablabas, digamos, el nada. cuerpo estaba con los ojos cerrados, estaba desgonzada totalmente. Ya mi tía, la otra que fue enfermera, ya empezó a reanimarme, hasta que al último ya yo de un momento a otro, cuando yo estoy así, yo sentí otra vez como que me hundí y de pronto volví. Uh-huh. Esa fue la sensación, como Uh-huh. que me hundí, como que me hundí. No les sé, es que no les sé decir sino eso, como que yo me hundí, como Claro. si yo hubiera estado flotando encima de mi cuerpo. Ajá. Sí, sí, Es sí. como que me hundí y cuando me hundí, abrí los ojos y, ay, y me dolía mucho, mucho la parte del estómago. Yo ya luego hablando con mi prima, yo le decía que yo la veía, que yo oía todo, que o sea, yo le pude describir a ella totalmente todo lo que pasó y para ella decía, pero no puede ser posible porque pues usted estaba Por ejemplo, lo del espejo, que lo sacó y lo tiró todo, ahí, eso se lo todo, dijiste y todo, ¿no? ella Ella que, que, imaginé, ella y yo en el carro solas, ¿cómo iba a saber yo que ella cogió el retrovisor? claro. Entonces, le conté todo. Y usted vea, es más, usted paró en la mitad del camino, usted cogió y arrancó el retrovisor y usted llegó y volteó y vino y me lo puso en la nariz.
¿Y ella qué decía? Asombrada, que incluso en estos días, porque hemos hablado de esas cosas que, como le digo yo les he contado, apenas hace poquito he contado mi experiencia a mi familia, Ujú, que más fácil se la cuenta uno a una amiga, ¿me claro, entiendes? sí, sí. Mm. Qué bárbaro, qué Entonces bárbaro. sí han sido varias experiencias, así como que no sé si es que tengo muchas ganas de irme para la casa otra vez. Claro. Y te quería preguntar, digamos, esa, quiero decir, ¿te ha quedado registrado en vos esa paz que sigue actuando en esta vida, digamos, esa paz, esa sensación de bienestar, digamos, sigue vigente? ¿Sí? Cuando uno, pienso yo, cuando uno habla de la experiencia, la está reviviendo, uno vuelve a sentir como esa sensación, no tan fuerte, Ujú, pero siente. Sí, es como difícil, como con las palabras de uno, como explicarlo, claro, claro, sí, sí, seguro. pero como en lo que le da a uno decirlo, como para que las personas lo entiendan a uno, eh, es así, o sea, en el momento en que yo empiezo a contar esa historia, es como si yo la estuviera viviendo. Claro, pero yo me refiero a esto, en lo cotidiano, digamos, que vos me decís que seguís teniendo esta sensación de paz, de tranquilidad, de que no importa el dinero, de fraternidad con los otros, todo esto que me fuiste relatando. La pregunta sería, porque esta es la cuestión, porque vos ya has investigado, has visto otros casos, ¿no? ¿Vos llegaste a alguna hipótesis o alguna conclusión de qué es realmente lo que sucede que trae este tipo de sensaciones después? ¿Qué pasa en una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué es lo que produce esta especie de sanación en todos estos aspectos? ¿Pudiste arribar a alguna conclusión o no? Pues, a ver, esa es una experiencia única. Yo digo que solamente la persona que la vive la puede como percibir realmente como es que uno se muere. Sí, no, el cuerpo es el que se muere, su espíritu sigue vivo Ujú, totalmente. Yo estoy plenamente segura de que uno, en el momento que uno va a salir de este cuerpo, eso va a ser así como me sucedió a mí, igual, en un segundo, y que cuando ya esté parada al lado mío mirándome, ya, mm, ya sé, ya me morí, me voy, vuelvo a casa, como ese lugar como que me pertenece, porque siente uno más pertenencia ya que aquí, porque uno aquí como que no, uno siente más pertenencia. Mm, ¿Cómo le puedo explicar? Sí, como que es una, o sea, para mí, yo digo, para mí, eh, la la muerte no existe, no. O sea, lo que se muere es el cuerpo, lo que siempre se ha dicho y se dirá. Pero el espíritu es el que vuelve a Dios y uno vuelve como a ese lugar donde uno fue formado. ujú. Mm, no sé cómo no sé, sí, como que esa es mi percepción como de mi experiencia. Claro, no, está bueno porque esto ayuda a desmitificar, digamos, todo lo que la cultura o el tabú que hay sobre alrededor del tema de la muerte, ¿no? Porque hay todo eso, ¿no? De temores y que, bueno, poco a poco, con todo lo que va sucediendo, se va desmitificando esa idea de temor, ¿no? Quizás
algunas personas le quede temor a cómo va a ser ese tránsito o al dolor. Hay veces las personas le tenemos miedo al dolor, ¿no? Que se siente, y por ahí no a lo que pase después, pero bueno, la pregunta central, desde mi punto de vista ahora en este momento de la entrevista, es esto, no se puede saber bien qué es lo que pasa, ¿no? Que hay como una suerte de purificación, de limpieza, no sé, por eso te preguntaba, no has llegado a una conclusión de qué es lo que pasa realmente, ¿no? ¿Qué produce que vos tengas hoy todo este encuadre totalmente distinto al que tenías antes, ¿no? ¿O es De la experiencia en pronto, sí? ¿O es toda la eh, experiencia en sí? sí, yo creo que es la experiencia en sí y ese amor, yo creo que es el primordial. Ajá, Ese amor que uno siente allá, es un amor como tan pleno, tan inmenso, como tan eterno, como tan puro, como no hay palabras como para expresar ese amor que uno siente, que cuando ya uno vuelve es como que ese amor es como el que lo limpia a uno o lo transforma y hace que uno llegue como diferente, claro. como que ese amor te alimentara, como que ese amor te recordara como de tú eres como amor, como energía, como fuerza, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que Pienso, acá en la experiencia nuestra, en el aquí y ahora, digamos, esa sensación de amor te la puede generar un sujeto, ¿no? Que hace algo para con vos, o una escena, o un paisaje, algo te lo genera. Ya no había nada que lo genera, estaba en el ambiente, digamos, es parte del ambiente, ¿no? la Claro, luz, era esa claro, luz blanca la que emanaba ese amor, era claro. esa luz blanca, como yo pienso que es como uno estar como en el corazón de Dios, Ujú. Claro, claro. pienso yo que es como uno estar en el, que se siente una plenitud de amor indescriptible. Entonces uno, en realidad uno cuando ya uno vuelve, ya uno no le tiene temor a la muerte. Ya para uno la muerte, ya uno sabe que ya el día que yo me muera, ya sé que a los 2 segundos, no, es que eso es mucho, que a la milésima de segundo brinco y estoy al lado mirando a todos a ver que están llorando por mí. Claro, claro. Sí, eso o algo similar a eso, digamos algo que va a ser así del orden de que estoy del otro lado y ya todo pasa, porque además, eh, por supuesto, vos no, cuando te saliste del cuerpo en esa experiencia que estabas con tu amigo, vos después no sentías ningún tipo de dolor ni nada de lo que estabas sintiendo en el cuerpo, ¿no? Así que, No, claro, claro, claro. Bueno, yo creo que este es un mensaje muy alentador, que es lo que, digamos, uno de los objetivos que tiene, aparte de la investigación, uno de los objetivos que tienen las entrevistas, en el sentido de poder dar una puntita de esperanza a las personas que tienen, y yo sé, porque lo sé, que le tienen mucho miedo a la muerte, no un miedito, mucho miedo, ¿no? Que por un lado, a ver, desde la psicología es un poco lógico y está contemplado, ¿no? Esto del miedo a lo desconocido, ¿no? Si yo voy a entrar mañana a un trabajo nuevo, también me produce un sí, temor. Es natural, ¿no? es natural. Pero claro, a la experiencia de la muerte y encima con toda la carga cultural y con un montón de cosas, este, es peor, ¿no? Es una experiencia muy, muy fuerte. Así que creo que lo que podemos dejar como mensaje final es justamente esto, ¿no? Que esto es el aporte ¿no? Lo que vos quisieras decir a Yo las creo personas. que los seres humanos no le tenemos tanto miedo a la muerte, sino a la forma como vamos a morir. Ujú. Porque en nosotros desde que tenemos conciencia sabemos que nos vamos a morir. Sí, claro. Todos, Es la todos única certeza que hay. que nos vamos a morir, todos. Claro. Sea jóvenes o viejos o como sea, pero que nos vamos a morir. Entonces yo pienso que no es tanto como el miedo a morir, sino al cómo
voy a morir. Claro, Ese es lo que yo he analizado más de las personas. claro. Porque si uno les pregunta, por lo general la gente dice, no, es que de pronto un cáncer o que es que de pronto me ahogo. Entonces es más, yo pienso y he analizado es que la gente no le tiene tanto miedo a la muerte porque nosotros sabemos que nos vamos a morir. Es la forma en cómo vamos a morir. Claro, yo un argumento que he encontrado para contrarrestar, digamos, ese temor, porque en realidad no sabemos cómo va a ser, ¿no? Y yo tengo dos pruebas en dos familiares míos, que uno fue mi abuela, que partió durmiendo, y mi mamá, que se cayó así, ¡pum! Y listo, y no sufrió absolutamente nada. Entonces, claro, yo pienso eso y en un punto, aunque me dé temor, yo digo, bueno, pero en realidad, si lo pensás, es medio ridículo preocuparse de eso, porque ya tengo dos pruebas de dos seres queridos que no sufrieron en lo absoluto. Entonces, ¿para qué me voy a estar preocupando, justamente preocupando, de algo que Ajá, no sé cómo va a ser? Porque por ahí a mí exacto, me pasa igual y yo estuve años torturándome la cabeza que me iba a agarrar un cáncer, que me iba a agarrar, y por ahí nunca me agarra nada, ¿tá? O me muero de viejito, así de vejez, ¿no? sí, señor. Entonces está bueno, ¿no? Tratar de Sí, darle otra perspectiva, otra mirada a la cosa, sí, ¿no? señor. Que es muy interesante. Bueno, Y yo, María, sí, sí, termina, a termina. ver, lo que yo más que todo quise contar mi experiencia, porque veo que hay tantas millones de personas que han contado su historia y mire que a medida que vamos aumentando van saliendo más personas, que eso dice mucho, porque digamos 5 o 10 millones de personas que han sufrido una SM no se van a poner de acuerdo porque para empezar No, no se conocen, no se van a poner de acuerdo para decir vamos a inventar esta mentira. claro. Entonces, me parece muy interesante y yo le agradezco con todo mi corazón que me haya dado esta oportunidad para contar mi SM, porque yo sé que esto le va a ayudar a otra persona como me ayudó a mí la que yo vi, que Claro. fue la que me hizo caer en cuenta y entender que era una SM. Y Ujú. así se animen a contar para que así las personas que están, ¿cómo se dice esa palabra? Como, sí, que están estudiando estas SM, puedan seguir avanzando y avancen más en sus estudios y en sus cosas, porque yo sé que hay muchas personas que están Mm. estudiando estas SM. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, de antemano, le agradezco muchísimo esta oportunidad que me ha dado. Yo se lo agradezco con todo mi corazón de que me haya dado esta oportunidad para que otras personas que vean, que escuchen, se animen y también las cuenten para que así podamos como avanzar en todo esto. Ujú. Claro que sí. Y bueno, yo María también agradecerle porque obviamente hay que tener una suerte de valentía también, ¿no? Para contarlo y saber que va a estar en un canal donde lo va a ver mucha gente y entonces tiene mucho valor también la actitud suya. Así que bueno, muchísimas gracias María. Seguimos nosotros por privado. ¿M? Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho cariño. Muchas Dios lo gracias. bendiga. Muchas gracias, María. Nos vemos.